Creemos nosotros que como consecuencia de acciones diplomáticas que adoptó el Reino Unido y que fueron absolutamente sorpresivas para nosotros, el Ecuador estaba analizando responsablemente, seriamente, el pedido de asilo. Nosotros habíamos dado algunas pistas, ciertamente, respecto al posible resultado de este análisis, porque teníamos una consideración especial sobre la libertad de expresión, un respeto por la libertad de expresión, una negativa a aceptar que las personas sean perseguidas por razones políticas, peor todavía como consecuencia de develar actuaciones absolutamente reprochables en lo que tiene que ver con los derechos humanos en el mundo, como aquellas que han sido develadas usando a Wikileaks como intermediaria, porque en muchos casos ellos no han hecho directamente las cosas, sino que lo han hecho medios de comunicación. En algunos casos lo ha hecho directamente Wikileaks, pero por ejemplo en el tema del asesinato colateral, ese es un flagrante asesinato, filmado. Era una información secreta. ¿Eso va contra la seguridad de algún Estado? ¿O eso va contra los derechos humanos en el mundo? Esa es la pregunta. Porque algunos dicen, están develando cosas que van en contra de la seguridad del Estado. Yo no sé. Yo no sé si es conveniente que un asesinato como el que se produjo, consciente, filmado, está bien que se mantenga en el secreto, o esas cosas deben develarse para que se castigue a los culpables y para que no se repitan. Y tantos otros temas que fueron. A propósito de eso les recomiendo, por favor, si ya lo leyeron, relean un cuento de Alejo Carpentier que se llama El derecho de asilo. Van a ver un asesinato colateral creado en la imaginación de Alejo Carpentier en 1972. La diferencia es increíble, la similitud, léanlo. La diferencia es que en la realidad murieron 12 personas y en el cuento de Alejo Carpentier murieron 17. Pero léanlo, no se imaginan la cantidad de similitudes que encontramos ahí. Y similitudes incluso más hacia adelante. Pero yo no estoy aquí, por supuesto, para defender las actuaciones, cada una de las actuaciones de Julian Assange, de ninguna manera. Como hemos dejado absolutamente claro, el conceder asilo no significa el compartir con la persona a la que se asila en todas sus condiciones, en todas sus actuaciones, de ninguna manera. Eso no corresponde con la concesión del asilo. Que la concesión del asilo tiene que ver con la protección de los derechos humanos y particularmente con la necesidad de protegerle la vida a alguien cuya integridad personal o cuya vida está en riesgo, y especialmente si se trata de que ese riesgo corresponde a una persecución por razones políticas. De eso se trata, no de que si lo que esa persona hizo o dejó de hacer, que esa persona puede ser de derecha o de izquierda, puede haber actuado de una u otra manera con la que un gobierno no necesariamente esté de acuerdo, pero si se trata de una persecución política y como consecuencia de eso está en riesgo la libertad incluso, peor todavía la integridad y peor todavía la vida de una persona, un Estado tiene el derecho de conceder o no conceder el asilo que es solicitado. De tal manera que este elemento ha sido fundamental para la decisión que finalmente el Ecuador ha tomado. Yo no voy a repetir acá cuáles son los fundamentos jurídicos, las convenciones internacionales a las que nos hemos suscrito como país.
y a la que, quiero decir, muchos países desarrollados, entre comillas, en el mundo no se suscriben, o si se suscriben, o si inicialmente la firman, después no la ratifican, o hacen salvedades para no ir a las cortes correspondientes. Si ustedes revisan un poco esa información, se van a dar cuenta de cuánta doble moral hay en el mundo. Nos exigen a los países del sur adscribirnos a todo, y pregúntese si muchos países del norte se adscriben a esas o se someten a esas instancias. Bien, les decía entonces que lo que ha sucedido en estas últimas semanas ha sido para el Ecuador un importante termómetro de lo que sigue pasando en el mundo. Lo que sucedió en el 15 de agosto, cuando recibimos acá en esta Cancillería una comunicación con papel sellado prácticamente de la Embajada Británica, amenazándonos. Esto es absolutamente claro, yo uso la palabra que corresponde, amenazándonos con entrar en nuestra embajada y arrestar al señor Assange. Y posteriormente, en la otra parte del otro párrafo de esa comunicación decía: no queremos llegar a ese extremo, no queremos llegar a ese extremo. No nos gustaría hacer eso, pero si ustedes no logran solucionar el problema de la presencia del señor Assange en esa embajada, no nos queda otro camino más que hacerlo. Así, descaradamente, nos amenazaron con entrar violentamente, porque la única manera de hacerlo es entrar violentamente. Nosotros no le habíamos dado permiso, ni se lo íbamos a dar, entrar a la embajada violentamente y entrar y arrestar al señor Assange. Es posible que los señores que hicieron esa nota hayan pensado que el Ecuador iba a agachar la cabeza, asustarse, iba a decir: bueno, ya arreglemos el asunto, entreguemos a la señora Assange, porque como van a entrar y son el Imperio Británico, y son de la OTAN, y son miembros del Consejo de Seguridad, y tienen armas nucleares, pues el Ecuador no va a responder. Pero se equivocaron de cabo a rabo. Aquí se encontraron con otro país, con un país que nos agacha la cabeza y que se hace respetar. Hemos dicho pequeñitos geográficamente, pero enormes en dignidad y en soberanía. Por eso, ese mismo día, sin mediar más que unas pocas horas, el tiempo que nos tomó para convocar a la rueda de prensa, hicimos esta denuncia que concitó el espíritu libertario, independiente, soberano de los países del mundo, de tal manera que solo mediaron 72 horas para que tuviéramos en Guayaquil a los cancilleres del ALBA, 96 horas para que tuviéramos en Guayaquil prácticamente a todos los cancilleres de UNASUR, y apenas 10 días, porque ahí la situación es un poco más complicada, para que tuviéramos una reunión de la OEA y para que lográramos en consenso en la OEA, en contra de la posición que Estados Unidos tenía y Canadá tenía, claramente en contra de la decisión que queríamos tomar, todos los países de la OEA, a pesar de las presiones que se tuvo, muchos cancilleres con quienes yo ya hablé telefónicamente en los días anteriores me dijeron: Ricardo, quiero que sepas que nos están presionando para que no vayamos a la reunión. ¿Y saben cuántos países dejaron de asistir a la reunión de la OEA? Ninguno. Todos fueron a la reunión de la OEA. Y se opusieron cuando era de convocarlos. Estos dos países se opusieron. Y como no lograron que no se convocara, entonces comenzaron a llamar y a presionar. Ustedes saben qué tipo de presiones pueden haber. Hay países del Caribe que tienen 100.000 habitantes. Hay unos que tienen 80.000 habitantes, otros que tienen 200.000 habitantes.
Por tanto, su nivel de fragilidad económica en la relación comercial con otros países es mucho más alta que la nuestra. Nosotros, felizmente, y eso lo debo decir, yo ya lo he dicho mucho, hemos logrado un mayor nivel de horizontalidad en nuestra relación internacional. Ya no, felizmente, con Estados Unidos en el año 2006 teníamos un nivel de comercio de todo nuestro comercio que llegaba a más del 60%. Ahora es el 17%. Eso es bueno. Eso es bueno. Y bueno, en parte porque ya no le vendemos tanto petróleo. Ahora le vendemos más petróleo a China. Pero en parte porque en los productos no tradicionales no es que les dejamos de vender, sino que ahora les vendemos a ellos, sí, también seguimos vendiendo, nos interesa ese mercado, pero ahora hemos abierto a muchos otros lugares del mundo nuestra relación comercial y entonces ya no estamos tan presionados, para decirlo bonito, con las inquietudes que el gobierno norteamericano tenga respecto a la política internacional. La presión fue muy alta sobre los países, particularmente en la OEA, les debo decir. Para el caso del ALBA y para el caso de UNASUR nunca escuché que hubiera habido presiones, posiblemente por la diferente relación que tienen los países de UNASUR con Estados Unidos, Canadá y con el Reino Unido y con Suecia, pero en el caso del Caribe y de Centroamérica sí hubo importantes presiones que lamentablemente yo no puedo revelar acá. Y después les contaré una anécdota sobre los agentes, el agente 086 del Maxwell Smart, que me visitaron en mi habitación allá en Washington. Fue de lo más gracioso. Pero ese es ya un cuento como los de Alejo Carpentier. Pero les decía que lo que sucedió en la OEA reveló algo que a nosotros, que sí, yo voy a comenzar a decirlo abiertamente. Una estrategia muy deleznable de algunos gobiernos poderosos que buscan desbaratar o boicotear resultados de países cuando se necesita un cierto nivel de solidaridad o de apoyo, que parece que les da resultado antes y ahora lo quisieron hacer. Nosotros lo advertimos y no lo permitimos, aunque posiblemente algo de eso hayan logrado. ¿Qué pasa? El Ecuador llevó ahora, como en otras ocasiones ha sucedido, en otros casos, con otros países, llevó ahora una propuesta, un borrador de declaración de la OEA. Y la declaración no era tampoco muy ambiciosa porque sabíamos que hay más diversidad de regímenes políticos en la OEA que en UNASUR. En UNASUR, las posiciones fueron muy duras, las declaraciones fueron clarísimas, muy fuertes, y sabíamos que en la OEA esto iba a ser más difícil, porque además está Estados Unidos y Canadá. Por tanto, fuimos más cuidadosos en la declaración, el proyecto de declaración. Pero ahí comienzan estos países poderosos a bajarle, yo lo digo, es como que tú lleves un caldo de gallina bien espeso, pero bien espeso, ¿no? Y entonces comienza el que no quiere que ese caldo de gallina se lo sirvan bien a alguien y le comienza a decir, no, esa papa no me gusta, quítale la papa. No, la cebolla, no, esa cebolla, yo con la cebolla no estoy de acuerdo, quítale la cebolla. Quítale la presa del pollo, quítale esa presa. Quítale, y le comienzan a quitar el sabor al caldo de gallina para dejarlo con sabor a nada. O sea, para quitarle la fuerza, el peso que tiene la declaración. Y comienzan a hacer eso. Digamos, haciéndote creer que si le quitas esas cosas y lo haces más suavecito, ellos van a votar. Y al final no votan. Pero ya lo dejaron aguado el caldo. Y lo que sale, que los otros hubieran aceptado una cuestión más fuerte, ya sale aguada porque ellos lo fueron en la negociación bajando. Y tienen equipos de negociación, se van metiendo, van presionando a los demás. Y no, mira, no vayan a aceptar eso, que eso es demasiado fuerte, eso puede significar tales cosas. Es más, algunos representantes en esa reunión de la OEA, felizmente, excepciones, decían que era que más que lograr un resultado de solidaridad, nosotros estábamos provocando una división
en las naciones del mundo. O sea, esa declaración que estábamos planteando era una provocación a la división de las naciones en el mundo. A eso llegaron a decir. Entonces, planteaban a los demás países, a los demás miembros de la OEA, el temor de que eso era peligroso. Y la intención es siempre, en la estrategia que hemos ido observando en los últimos tiempos, es ir convirtiendo las declaraciones con mucho peso en declaraciones que no dicen casi nada, y al final, de todas maneras, dicen, no, es que con esa coma yo no puedo firmar. Y no firman. Y con esa palabrita yo ahí no la puedo aceptar. Entonces, por ejemplo, nosotros quitamos la palabra amenaza. No, amenaza, eso. Si acaban de mandar un escrito ayer, lo mandaron en la noche anterior. Ustedes se imaginan lo que tuvieron todo el tiempo, 10 días para hacer las cosas. Pero el Reino Unido mandó la noche anterior ahí como para poner a temblar la declaración y decir no. Ellos dicen que no van a entrar, ellos dicen que no es amenaza, ellos dicen que respetan la Convención de Viena, que ya no hay nada que decir prácticamente. O sea, lo que pretendían es que eso lo hicieron en la noche. En la mañana repartieron ese documento para que la gente dijera, ya el problema está solucionado. El mismo Reino Unido está diciendo que no va a hacer nada. Entonces, ¿ya para qué vamos a hacer una declaración? Finalmente, felizmente, la gente con la que habíamos hablado con los cancilleres, habíamos explicado nuestras razones, y la gente dijo, no, esto tiene que ser rechazado. Y entonces la palabra rechazo que se puso, la palabra solidaridad con el Ecuador, el plantear que era inaceptable que se pusiera por encima de la Convención de Viena legislación nacional, que además no era para el caso, por si acaso esa ley que tiene el Reino Unido de 1987 no tiene que ver con un tema como el que nosotros planteamos. Está hecha para casos excepcionales de que desde una sede diplomática se esté disparando a la población civil. Y Assange no está disparando a la población civil, digamos. Está disparando Twitter, está disparando correos electrónicos, pero no está disparando para matar a la población civil. O sea, esa ley fue hecha para cuando en una sede diplomática sea utilizada, esté siendo utilizada y esté generando un riesgo a la seguridad nacional, esté provocando muertes, este tipo de cosas en una ciudad. Es lógico que en ese caso las fuerzas de seguridad de ese Estado tienen que intervenir, porque no pueden permitir que desde una sede diplomática, por más inmunidad que tenga, se esté atentando contra la seguridad de un país o de una ciudadanía. Y entonces se quiso utilizar esa ley. El texto nuestro decía todo eso, y todo eso se mantuvo. Lo que no se mantuvo en ese texto de la OEA, el final texto de la OEA, fue la palabra amenaza. Y yo les dije, que además lo dice público, no importa, no pongan la palabra amenaza, pongan lo que dicen los británicos. Para mí es mejor que pongan lo que dicen a que pongan amenaza, porque amenaza se puede decir que es una interpretación. Lo que dicen es tan claro que es una amenaza que mejor pongan eso. Así que para nosotros fue mejor que se haya puesto en los considerandos el texto exacto de lo que el Reino Unido nos había mandado a decir. Había mandado a decir que ellos están dispuestos a apresar al señor Assange dentro de nuestra embajada. Y eso, pues, que evidentemente es una amenaza. Así es que, pero finalmente, como algunos países, particularmente algunos países del Caribe, estaban preocupados por el término, porque como conocen además, muchos de los países del Caribe son miembros de la Comunidad Británica de Naciones, son miembros del Commonwealth. Y por tanto, para ellos es bastante delicado firmar una cosa de esta naturaleza. Bueno, nosotros dijimos, está bien, mejor, pongamos solamente el texto y no pongamos la palabra amenaza. Pero lo importante es la clara posición, el mensaje contundente de los países de la OEA de decir que no aceptan que un país considere de su derecho ingresar a una sede diplomática, que es lo que nos habían dicho los británicos desde el 15 de agosto, para arrestar a una persona, peor todavía, una persona a la que se le ha dado asilo político, asilo diplomático,
y que eso, digamos, sería irse absolutamente en contra del derecho internacional y de los principios de la convivencia entre naciones. Este resultado último, nosotros creemos que es el resultado de estos cambios históricos que están sucediendo en el mundo y particularmente en América Latina. Nosotros pensamos que era muy difícil hace 10 años, peor hace 15 años, peor en la época de las guerras de las Malvinas, que se consiga esto. Todos los países, con excepción de Canadá y Estados Unidos, no con excepción, con la rotunda oposición de Estados Unidos y de Canadá, y estando presentes como observadores el Reino Unido y Suecia, y habiendo tomado la palabra, a pesar de eso, en consenso, sin ningún país se haya opuesto, solamente Canadá, que dijo que no, que ellos son miembros de la Comunidad Británica de Naciones y no pueden suscribir nada del documento, y Estados Unidos, que dijo que aceptaba todo el documento menos una línea, la línea que dice: y los países de la OEA expresan su respaldo y su solidaridad con el Ecuador ante estos hechos. O sea, lo único que ellos no aceptaron es ser solidarios con el Ecuador, lo cual lamentamos, pero agradecemos la franqueza con que están tratando las cosas los señores de los Estados Unidos. O sea, no aceptaron todos los criterios, todos los principios, toda la legislación internacional, pero ellos decidieron dejar en claro que con el Ecuador no querían ser solidarios. ¿Por qué? Porque eso significaba no ser solidarios con el Reino Unido. Bueno, ellos tomaron su posición con absoluta claridad, y ahora sí se nota que en América Latina sí se puede tomar ya no el consenso de Washington, sino el consenso sin Washington, y sí se puede tomar en Europa.